Muy buenas noches, mis amados hermanos. Bienvenidos a una transmisión más de Estudiando la Palabra. Y nuestro tema el día de hoy será la acción de gracias. Pero antes de ello, vamos a orarle al Señor para que el Señor nos ayude en esta noche y siembre semillas de bendición en nuestro corazón. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú no solamente eres nuestro Dios, eres nuestro Padre y todo el tiempo tienes cuidado de cada uno de nosotros en cada uno de los aspectos de nuestra vida, Señor, sin olvidar ninguno de ellos y sin bendecir ninguno de ellos, Señor. Gracias, Padre, porque toda situación, cada día, obra para bien de los que te amamos, Señor, y tú la usas para bendecirnos de alguna manera, Padre. Gracias, Señor, porque tú tienes planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros, para darnos un futuro y una esperanza, Señor. Y gracias por ese amor tan infinito y eterno que tú tienes para cada uno de nosotros y que nos lo demostraste en la cruz del Calvario, dando a tu Hijo Jesucristo, para que cada uno de nosotros pudiéramos tener vida eterna y perdón de pecados, Señor. Gracias también, Padre, porque por el derramamiento de la sangre de Cristo en esa cruz se selló un pacto de gracia para cada uno de nosotros, tus hijos, por el cual somos bendecidos con toda bendición, no por nuestros méritos, no por nuestras obras, sino por tu gracia maravillosa, Señor, para llevarnos a cada uno hacia el cumplimiento de esos planes de bien y no de mal que tienes para nosotros, llevando nuestra vida como la luz de la aurora en aumento cada día hasta que sea perfecta, Señor. Padre, te damos gracias también por haber enviado al corazón de cada uno de nosotros tu hermoso y maravilloso Espíritu Santo que vive en nosotros, pero que también está con nosotros y sobre nosotros para enseñarnos, para guiarnos, consolarnos, ayudarnos, empoderarnos, recordarnos y ayudarnos a la obediencia a ti, que nos bendice abundantemente, Señor. Te pedimos en esta hora que tu Espíritu Santo, con su unción que está sobre nosotros, rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, a la obediencia a tu palabra y a la vida abundante, gozosa y alegre que tenemos en ti, Señor, cada día. Te pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro corazón, para que tu palabra no solamente sea oída y vista, Señor, sino que también tu palabra sea sembrada en nuestros corazones y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria tuya y para bendición nuestra. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que cuando nosotros estamos juntos y en armonía, ahí envías tu bendición y vida eterna. Y esta noche, Señor, estamos juntos y en armonía en esta transmisión y desde ya te damos gracias por esas semillas de vida eterna que tú vas a sembrar en el corazón de cada uno de nosotros esta noche, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que hayan tenido un lindo y maravilloso miércoles y que esas bendiciones del día miércoles se prolonguen en esta noche. Nuestro tema que hemos estado desarrollando en estos días es claves para una vida gozosa y alegre, recordando que nuestro Señor, que nuestro Dios es el Dios del gozo y el Dios de la alegría. Y esto lo dice la palabra ampliamente, aunque algunos piensan que nuestro Dios es un Dios de seriedad, es un Dios religioso, estricto, pero esa es una perspectiva falsa de nuestro Dios. La palabra del Señor nos llama a la celebración, al gozo, a la alegría, a la risa, a vivir vidas verdaderamente gozosas y felices, tal como nos lo enseña la palabra de Dios. En los días anteriores hemos estado hablando acerca de la gratitud.
Y la gratitud la definimos como la actitud del corazón de reconocimiento sincero, amor, aprecio y estima hacia Dios por todos sus beneficios que nos permite gozar cada día, y que el Señor hace cada día también para que nos gocemos y nos alegremos en Él. El Señor no solo nos llama a gozarnos y alegrarnos en Él, sino que además nos llena de abundantes bendiciones cada día para que eso sea una realidad en nuestras vidas. En el Salmo 118, versículo 24, la palabra de Dios dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Cada día que el Señor hace, lo hace para que nosotros nos gocemos y nos alegremos en él. ¿Por qué razón? Nos lo dice en el Salmo 100, versículos 4 y 5. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Ahí vemos 3 motivos por los cuales estar agradecidos y dar acción de gracias. Porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia, y porque su verdad es por todas las generaciones. ¿Qué significa esto? Jehová es bueno significa que toda buena dádiva y todo don perfecto, como nos lo enseña Santiago capítulo 1, versículo 17, viene de Él, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Esto significa que el Señor tiene toda buena dádiva y todo don perfecto todos los días para cada uno de sus hijos. Ojo, porque dice el Padre de las luces. Entonces es para sus hijos, número 1. Porque para siempre es su misericordia. Todos los días tenemos acceso a ese perdón de pecados. Porque todos los días, de alguna manera, por omisión, por ignorancia o por decisión, pecamos. Necesitamos de su misericordia cada mañana. Y porque su verdad es por todas las generaciones, toda su palabra, todos sus mandamientos, así como todas sus bendiciones, son verdad para cada uno de sus hijos. Y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo ha dicho y Él lo hará. Es decir, tenemos ahí 3 grandes motivos para estar agradecidos con el Señor y como consecuencia tener acciones de gracias por esos 3 motivos. Y recordemos algo que hablábamos ayer, en el libro de Lamentaciones, en el capítulo número 3, versículos 22 y 23, la palabra del Señor dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Y vimos que ese nuevas son sus misericordias cada mañana significa 4 cosas por lo menos. La primera es que la misericordia que Dios tuvo para con nosotros en el pasado, el día de hoy se renueva. Número 2, que el Señor nos va a dar nuevas misericordias, nuevas manifestaciones de su misericordia el día de hoy, manifestaciones de su misericordia que probablemente ya nos las ha dado en otros días, pero que nosotros no habíamos tenido los ojos para verlo. Entonces vamos a ver nuevas misericordias del Señor por esa razón. La tercera razón por la cual la palabra de Dios dice que sus misericordias son nuevas cada mañana es porque durante el día vamos a experimentar misericordias que nunca antes habíamos experimentado de parte del Señor. O sea, misericordias novedosas, nuevas formas de misericordia que nunca habíamos visto manifestarse en nuestras vidas. Y la cuarta razón por la cual dice que sus misericordias son nuevas cada mañana es que cada mañana tenemos perdón de pecados. Hay un borrón y cuenta nueva en cuanto a los pecados que hayamos cometido el día de ayer. Es como que si cada día estuviéramos naciendo de nuevo, porque las cosas viejas pasaron. Él ya no se acordará más de nuestros pecados del día de ayer.
Él hace nuevo el día para cada uno de nosotros. Así que no tenemos por qué vivir atados al pasado, atados a nuestras fallas, fracasos, circunstancias negativas, pecados, errores, etcétera, que hayamos cometido el día de ayer y los días anteriores, porque el Señor en su misericordia ya los borró, los ocultó en el fondo del mar y, como dice su palabra, nunca más se acordará de ellos. Entonces, son 4 grandes motivos para darle al Señor acciones de gracias cada día. En el Salmo 5.3 nos da 2 claves que son importantes para una vida gozosa. Más bien en el Salmo 5.3 y en el Salmo 16.7 nos da 2 claves que son importantes para que nuestro día, para que 24 horas de nuestro día sean días gozosos, y sean días alegres. La primera dice en el Salmo 5.3 es: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Aquí lo que nos está diciendo es que todas las mañanas nuestra primera actividad, de hecho en otro pasaje el salmista habla de la madrugada, te buscaré. ¿Por qué razón esto es una clave? Porque si nuestros primeros pensamientos son del día, cuando despertamos, son para el Señor y recordamos lo que la palabra de Dios dice, que entremos por sus puertas con acción de gracias, es decir, temprano en la mañana nos presentamos delante de Él, entramos al trono de su gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y lo hacemos como la palabra de Dios dice, que entremos por sus puertas con acción de gracias. Vamos a tomar para el resto del día una actitud de agradecimiento, no una actitud de queja, una actitud de agradecimiento que nos va a llevar a varias cosas, como vimos en los 2 días anteriores. Primero, nos va a llenar de agradecimiento nuestro corazón. Ese agradecimiento nos va a recordar que el Señor siempre es bueno y que el Señor siempre nos ha bendecido, y por lo tanto ese día no tendremos afán, porque sabemos que el Señor nos bendecirá de acuerdo a su plan y de acuerdo a su mejor plan para cada uno de nosotros. Por el otro lado, ese agradecimiento nos recuerda lo que Dios ha hecho y está haciendo en ese momento para que eso haga crecer nuestra fe. Y obviamente cuando estamos agradecidos, estamos más unidos a esa persona de la cual estamos agradecidos, y en este caso el Señor. Queremos una relación más íntima, más cercana con Él, y esa relación más íntima y cercana nos lleva también a la obediencia, y la obediencia también trae bendición. Entonces es una forma de asegurar que nosotros tendremos un día gozoso y alegre cuando nuestros primeros pensamientos del día son para el Señor, y lo hacemos de una manera agradecida, no mecánicamente, sino de una manera que salga de nuestro corazón, de una manera auténtica, porque hay un agradecimiento que es rutinario, un agradecimiento que es por costumbre, que es por tradición, que es porque simple y sencillamente así nos enseñaron y lo hacemos, y lo hacemos mecánicamente. En muchos casos esto se refleja por ejemplo, en el hecho de la oración por los alimentos. Oramos por los alimentos, pero oramos no solo a 1000 por hora, sino que no oramos conscientes de lo que verdaderamente estamos diciendo. Nuestro corazón no está puesto en esa oración de agradecimiento. Es una oración que puede salir de nuestro cerebro, de nuestra rutina, pero que no es verdaderamente un agradecimiento al Señor, un reconocimiento, una honra, un aprecio, una estima verdadera y real acerca de lo que estamos orando. Y así podemos dar gracias al Señor rutinariamente por muchas cosas, pero ese agradecimiento no está sentido de nuestro corazón. Por eso es importante, primero que nada, que en nuestro corazón haya una gratitud genuina, una gratitud auténtica, una gratitud que salga del corazón y que sea una actitud permanente.
El agradecimiento no es simplemente algo que sucede eventualmente. El agradecimiento es una actitud del corazón. Y como actitud del corazón debe estar permanentemente en nuestro corazón. No debe ser esporádica, no debe ser agradecimiento solo cuando las cosas nos parecen o nos recordamos o simple y sencillamente solo por algo impresionante del Señor, porque el Señor nos bendice con cosas impresionantes o con cosas sencillas y nos bendice todo el tiempo, como lo vimos en los días anteriores, nos bendice con vida, con salud, con provisión, con techo, con familia, con un funcionamiento adecuado de nuestros cuerpos, que nuestros miembros cumplen sus funciones adecuadamente en todo momento, en todo día, en todo instante. Entonces en todo momento podemos darle gracias al Señor por esas cosas, pero un agradecimiento que sea una actitud del corazón. Y note algo también, cuando nosotros verdaderamente tenemos un corazón agradecido, ese corazón agradecido nos va a llevar a ser agradecidos no solamente con Dios, sino con todas las personas que nos rodean, ya sea por lo bueno o por lo malo, porque lo bueno nos bendice y lo malo también nos bendice, porque marca ciertas cosas en nuestras vidas que necesitan ser superadas, mejoradas, sanadas, restauradas, liberadas, etcétera, y por lo tanto también son una bendición. Quizá no una bendición que venga en papel envuelto, que venga envuelta en papel de regalo, sino pareciera ser que son bendiciones envueltas en papel periódico, pero que igualmente son valiosas, son importantes para nuestra vida. Y a veces son mucho más importantes esas bendiciones para nosotros porque nos liberan, nos sanan, nos restauran, que por ejemplo otras bendiciones que nos bendicen, pero que no tienen ese efecto sanador, restaurador y liberador, porque cuando somos liberados, restaurados, sanados, etcétera, eso nos libera para una vida aún más bendecida y aún más abundante y gozosa en el Señor. O sea, por ello la palabra de Dios nos dice que demos gracias al Señor en todo y por todo. Porque todo lo que sucede en nuestra vida, a la larga, si lo sabemos discernir primeramente y aprovechar en segundo lugar, eso va a traer una bendición a nuestras vidas, aunque empiece con un dolor o aunque empiece en una situación adversa. Pero si lo sabemos aprovechar, eso va a traer una bendición de liberación, sanidad, restauración y llevarnos a otro nivel en nuestra vida espiritual y en nuestra relación con Dios. Entonces la primera clave para tener un día gozoso y un día alegre, tal como lo hace el Señor, es que tengamos un corazón agradecido. Si no tenemos un corazón agradecido, lo que vamos a tener es un corazón quejoso. Y el corazón quejoso es un corazón que se enfoca en lo malo, en lo desagradable, en lo difícil, en lo triste, en lo escaso y que genera además de ello no solo la queja, sino que genera una falta de fe, que genera además una mala actitud hacia la vida, hacia las personas, genera estrés, ansiedad, angustia, etc. En tanto que si tenemos un corazón agradecido, aún en medio de las circunstancias de la vida, de las circunstancias difíciles, vamos a tener una actitud de fe, una actitud de agradecimiento y vamos a aprovechar cada bendición que el Señor trae a nuestras vidas. Y además, si somos agradecidos con el Señor, como decía, vamos a ser agradecidos también con las personas. Y el agradecimiento es una forma de amar a las personas. Y amar a las personas es el segundo mandamiento. Cuando agradecemos, no solo estamos creciendo y fortaleciendo nuestro amor por el Señor, sino que además estamos fortaleciendo y agradeciendo su amor, amando al prójimo, que es nuestro segundo mandamiento, aunque el prójimo nos haga daño. Podemos ver si verdaderamente entendemos cuál es la función de personas que Dios trae a nuestras vidas, que parecieran nuestros enemigos y que parecieran que están ahí para hacernos daño, etcétera. Eso, y lo vemos como algo que el Señor está permitiendo en nuestras vidas porque lo va a hacer obrar
para bien, aún podemos bendecir y agradecer a estas personas que nos crean circunstancias negativas en nuestra vida y darle gracias al Señor por ellas, porque a través de ellas Él está trabajando para liberarnos, sanarnos, restaurarnos y llevarnos a otro nivel de bendición en el área espiritual y a veces también en el área espiritual y emocional y a veces también aún en el área de lo material. Y aquí quiero hacer ver quiero dar un testimonio. Resulta ser que hace muchísimos años yo tenía un jefe que me parecía un jefe imposible. Yo hiciera lo que hiciera, nunca quedaba bien con él. Siempre había un pero, siempre había un rechazo, etcétera, etcétera, por más que me esforzara. Y al principio me enojaba, me molestaba y entonces me arruinaba los días hasta que el Señor en su misericordia me hizo entender esto, que Él no me estaba perjudicando, Él me estaba ayudando para darme cuenta de ciertas cosas que habían en mi corazón que necesitaban ser sanadas, restauradas y liberadas. Entonces, a pesar de que él tenía una mala actitud conmigo, yo comencé a tener una buena actitud con él y a darle gracias por cada cosa que no le parecía y decía gracias porque lo que usted me está diciendo me está haciendo que me supere, total. Al final, para no hacerle larga la historia, cambió mi actitud y él fue por un lado, en esa organización donde estábamos, promotor de que a mí me ascendieran, a pesar de que había otros que tenían una mayor antigüedad y quizá una mejor relación con él. Pero por la calidad de mi trabajo y por la actitud, él me promovió a ser su asistente. Y cuando él se fue, él renunció de la organización y se fue a fundar otra organización. ¿A quién creen que llamó para que fuera su asistente? Me llamó a mí. Y eso significó para mí un ascenso en posición, pero también una bendición económica. Mi bendición económica vino por una persona de la cual yo no lo hubiera esperado. Eso sucede cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios y vemos y somos también agradecidos, no solo con Dios, sino agradecidos con las personas. Y eso, una clave importante para ello es que comencemos nuestro día entrando en la presencia del Señor y dándole gracias por todas las bendiciones que Él ya comenzó a derramar en nuestra vida, aun cuando nosotros estábamos dormidos. Porque si la palabra de Dios dice que nuevas son cada mañana sus misericordias, eso significa que desde el minuto 01 del día su misericordia se renovó para con nosotros, número uno. Número dos, que en desde el segundo 01 hasta el momento en el que nos despertamos, el Señor ya nos bendijo con salud, con un techo, con una cama, nos bendijo con una provisión de alimentos, de familia, y de muchas cosas más. Nuestro organismo está funcionando correctamente cuando hay muchas personas que en esa noche murieron o en esa noche se enfermaron o en esa noche perdieron alguna de sus facultades, pero nosotros las tenemos total y completamente restauradas y renovadas, nuestras energías renovadas, nuestro espíritu también ha sido fortalecido, etcétera. O sea, tenemos muchísimas bendiciones que dar o gracias que dar al Señor, muchísimas cosas por las cuales dar gracias al Señor cada mañana en cuanto nomás abrimos nuestros ojos, y ese agradecimiento va a durar. Es impresionante, pero lo que hacemos temprano en la mañana, lo primero que hacemos temprano en la mañana puede marcar nuestros días, y aquí le voy a dar otro testimonio. Cuando yo comencé a caminar en el Señor, yo trabajaba en una empresa y tenía una posición por la cual necesitaba estar enterado de todas las noticias. Entonces, lo primero que hacía cuando me despertaba era poner el noticiero. Y la consecuencia de eso es que vivía estresado.
y ese estrés tenía que tomar un montón de pastillas para bajar los niveles de angustia, los niveles de ansiedad. Y una noche, orándole al Señor, yo no sé si en tono, no me recuerdo si en tono de reclamo o qué, pero yo le decía: Señor, si yo soy tu hijo y la palabra de Dios dice que nosotros somos bendecidos en ti, ¿por qué y que además somos sanos por las llagas de Cristo? ¿Por qué yo tengo que estar tomando pastillas para que no se me suba la presión, para que no se me altere el carácter, para no vivir ansioso, inseguro, etcétera? Y el Señor me dio una respuesta muy simple. Me dijo: ¿qué es lo primero que haces en tu día? ¿Y qué es lo último que haces en tu día? Y lo primero que hacía en mi día era ver noticias. Y me acostaba viendo noticias. Y por cierto, tampoco dormía bien, porque esa angustia se alimentaba de las noticias. Y se iniciaba cada día en la mañana con las noticias y se alimentaba de la angustia de las noticias de la noche. Y el Señor me dijo precisamente de estos dos versículos de los que le estoy hablando, del Salmo 5.3 y del Salmo 16.7, de comenzar mi día con acción de gracias al Señor y de terminar mi día con acción de gracias al Señor. Y le cuento, ya no me dio más, mi estrés fue disminuyendo gradualmente hasta que se acabó. Ya no tuve que tomar pastillas después de que me tomaba por lo menos de entre 3 y 4 pastillas diarias para la ansiedad. Dejé de tomar esas pastillas y hasta el día de hoy, por la bendita y maravillosa gracia de Dios, mis niveles de estrés son casi nulos. Casi nulos. No le voy a decir que soy perfecto y que no tengo estrés, de vez en cuando lo tengo, pero me recuerdo cuál es la clave y entonces me pongo a dar gracias al Señor por todas las cosas, y ese estrés va cediendo y vuelvo al gozo al gozo y a la alegría del día. Entonces aprendí la clave, entendí cuál es la clave del Salmo 5.3. Comenzar mi mañana todos los días dándole gracias al Señor en el momento en el que me despierto, y eso va a determinar mi actitud durante el resto del día. Y la segunda clave está en el Salmo 16.7. Y dice: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Eso quiere decir terminar el día también en la presencia del Señor, entrando a su presencia con acción de gracias, agradeciéndole al Señor por cada cosa que nos ha permitido hacer durante ese día, por cada una de las bendiciones que hemos recibido. Y esa es la clave por la cual el salmista David escribió: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú me haces dormir confiado y vivir confiado. Entonces, pero para dar gracias, primero tenemos que tener un corazón lleno de gratitud. Y notemos algo, porque esto es algo impresionante en todos los salmos de David. David no fue una persona que tuvo una vida fácil. La vida de David fue una vida difícil, comenzando porque David solo era hijo de su padre. La madre de David no era la madre de los demás hijos del papá de David, de de Isaí. Él era hijo fuera de matrimonio, por eso dice la palabra: en pecado me concibió mi madre, porque él no era un hijo legítimo. Por eso cuando llega el profeta Samuel a buscar al hijo de Isaí, que Dios había determinado para que fuera el rey de Israel, ahí no estaba David, porque David era solo medio hermano de sus hermanos. Y eso manifiesta que no solo había sido concebido en pecado, sino que su mismo padre se olvidaba de él. Su mismo padre de alguna manera lo rechazaba. Luego vemos que cuando el padre lo manda a visitar a sus hijos mayores al campamento
de Israel, donde estaban por enfrentarse a los filisteos y Goliat salía cada día, los hermanos también le manifiestan rechazo cuando no había ninguna razón para rechazarlo. Él solo estaba preguntando qué estaba sucediendo. Pero como era nada más medio hermano y ellos lo rechazaban, entonces le contestan de esa manera. Luego, él tiene una gran victoria, Dios le da una gran victoria sobre Saúl, y además de darle la victoria sobre Saúl, lo levanta como un guerrero a favor de Saúl en la guerra contra los filisteos, y él colabora de una manera muy importante en la victoria de Israel, de Saúl sobre los filisteos. Sin embargo, Saúl, por celos, inseguridad, etcétera, 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 comienza una gran persecución contra David que dura alrededor de por lo menos 14 años. Y David tiene que dejar familia, él estaba casado con la hija de Saúl, y la tiene que dejar abandonada. Era amigo de Jonatán y muy amigo de Jonatán, muy unido a Jonatán, y tiene que dejar a Jonatán también. Y además su prestigio, su posición, todo lo tiene que dejar y tiene que salir huyendo, y vive durante 14 años huyendo de Saúl. O sea, ahí son 31 años de una vida que no fue absolutamente nada cómoda. De niño tenía que enfrentar leones y tenía que enfrentar osos para que no se robaran las ovejas que su papá le había confiado. Y eso también habla de, imagínense un niño enfrentando osos y enfrentando leones a su corta edad. Y eso habla de una vida en dificultades, pero no termina ahí. Resulta ser que cuando él tiene que salir huyendo de Saúl, la esposa que Saúl le había dado se la da a otro hombre. O sea, la mujer es llevada al adulterio. Porque estaba casada con David. Luego regresa, y esa misma mujer a la cual David perdona de su adulterio y verdaderamente está enamorado de ella, la pide de regreso como condición para reinar sobre Israel, y se la dan. ¿Y qué es lo que consigue esa mujer? En lugar de estar agradecida por esa restauración que David había hecho con ella, resulta que se burla de David cuando David lleva el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a Jerusalén, al tabernáculo que él le había construido. Luego, aparte de eso, en el primer intento de llevar el arca a Jerusalén, resulta ser que por un descuido en cuanto a la forma de conducir el arca, muere uno de los que iban cuidando el arca, porque la toca cuando los bueyes se topan con un obstáculo en la carretera, y él la trata de sostener y muere, porque el arca no podía ser tocada por alguien que no fuera un levita de los asignados a ello, o del sumo sacerdote. Entonces eso le causa dolor, pero no termina ahí el sufrimiento en la vida de David. David tiene 10 mujeres, y de esas 10 mujeres, solo imagínense vivir con una persona, con una pareja, a veces es difícil, imagínense vivir con 10, ¿no? Pero aparte de ello tiene 20 hijos, y entre esos hijos le sale uno que viola a su medio hermana, otro que asesina a ese hermano que violó a su hermana. Luego David lo protege, lo restaura, y resulta que lo termina traicionando porque le trata de dar golpe de estado. O sea, un hombre que vivió, esto en un resumen, un hombre que vivió una vida llena de complicaciones, llena de batallas, llena de circunstancias adversas. Tuvo grandes victorias, es cierto, pero tuvo grandes dificultades en su vida. Y tomó decisiones
que trajeron consecuencias desagradables y desastrosas para su vida. La muerte de Urías o el asesinato de Urías, el adulterio con Betsabé. Aparte de ello, por ayudarlo, 70 sacerdotes de Dios son asesinados por Saúl y sus hombres. En fin, muchas cosas dolorosas. Sin embargo, él... Y esto es lo tremendamente valioso y lo tremendamente formativo y educativo de este pasaje, es que ese hombre que sufrió tanto nos está dando la clave. Primero es el que nos dice que este es el día que hizo el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en él, al que Dios usa para anunciarnos que cada día que nosotros vivimos, el Señor lo hizo para que nos gocemos y nos alegremos en él. Parece una contradicción o una paradoja, pero sin embargo es tremendamente valioso lo que David está diciendo en ese momento. Aparte nos está dando las claves de cómo vivir en medio de esas circunstancias difíciles, dos claves de cómo superar esas cosas difíciles. La clave que nos da es tener un corazón agradecido todo el tiempo para el Señor, y como consecuencia de ese corazón agradecido, dar acciones de gracias, porque una cosa es tener gratitud en nuestro corazón y otra cosa es la acción de gracias. La gratitud en nuestro corazón es la actitud del corazón, pero la acción de gracias es expresar esa gratitud, esa actitud de abundancia, de agradecimiento al Señor. Recordemos que Mateo 12:34 dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, primero la gratitud se establece en nuestro corazón, y cuando hablamos esa gratitud, entonces eso se convierte en una acción de gracias. Pero sigamos. Finalmente, en el Salmo 133, finalmente, no porque estemos terminando la transmisión, sino porque vamos a terminar la introducción del tema. En el Salmo 103, versículos del 1 al 4, nuevamente el salmista nos da a conocer motivos para bendecir y agradecer al Señor todo el tiempo. Dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Notemos cómo comienza. Dice: no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Y esto qué significa? Darle gracias y gloria al Señor por cada cosa que sucede en nuestras vidas. Cuando nosotros decimos: es que yo hice, yo logré, yo hice tal cosa, yo levanté tal templo, o yo hice esto para el Señor, le estamos robando la gloria al Señor, ahí no estamos recordando de sus beneficios, porque al final de cuentas, si lo pudimos hacer, no es porque nosotros hubiéramos sido topados o porque nosotros hubiéramos sido muy hábiles o capaces, sino porque el Señor nos dio la gracia de participar en ello, y además nos dio los talentos y las habilidades. Por lo tanto, no tengo de qué jactarme. Jactarme es hacerle ver a los demás lo bueno, lo grandioso que yo hice, aunque haya sido para el Señor, y diciendo gloria a Dios. Pero si yo me jacto de eso, lo que estoy haciendo es olvidándome del beneficio que el Señor hizo conmigo, porque en primer lugar el Señor me permitió hacerlo. Pudo haberlo hecho a través de otro, pero me lo permitió a mí. En segundo lugar, porque el Señor me equipó con los talentos, habilidades y recursos para que lo hiciera. En tercer lugar, porque me dio la gracia y el favor de que todas las personas que hubieran participado conmigo en hacerlo estuvieron prestas a hacerlo. Y cuarto, porque el Señor en su gracia y en su misericordia permitió que ese esfuerzo tuviera éxito. Entonces, ¿dónde está la jactancia? Oímos cristianos que todo el tiempo están hablando de las grandezas que ellos han hecho para el Señor,
pero se están olvidando que no fueron ellos, fue Él a través de ellos. Porque ese tesoro lo tenemos en vasos de barro. Porque si el Señor no hubiera querido, no hubiéramos podido hacerlo. La Biblia dice claramente, y eso aplica a toda nuestra vida, que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de nosotros, sino que es un don de Dios para que nadie se jacte en su presencia. Y la salvación aplica a todas las áreas de nuestra vida, en todo el tiempo. Así que no hay lugar para la jactancia. La jactancia demuestra un corazón que todavía está inmaduro y un corazón que todavía no ha comprendido la gracia, la misericordia, el amor, el favor, la benignidad y la magnanimidad de Dios. Total, entonces, primero, no olvidemos ninguno de sus beneficios. Uno. ¿Y cuáles son esos beneficios? Primero, el que perdona todas tus iniquidades. Todas tus iniquidades. No dice pecados, habla de algo más profundo. Habla de iniquidad y la iniquidad es la raíz más profunda de todo pecado. Es ese ego, ese Dios falso que hemos levantado en nuestros corazones que es contrario a Dios. Esa es la iniquidad. Él perdona todo eso y eso implica que perdona nuestras rebeliones que son el resultado de esa iniquidad y los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida que es resultado de esa iniquidad. O sea, el Señor no solo perdona las expresiones externas de la iniquidad, sino perdona las raíces profundas de la iniquidad. Número uno. Y de la iniquidad todos los días, porque todos los días de alguna manera manifestamos algo de esa iniquidad, aunque sea de una manera imperceptible o aunque aparentemente sea de una manera leve, pero no hay pecados leves, porque en el fondo de todo pecado lo que hay es rebelión en contra de Dios, es no honrar a Dios en lo que hacemos. Luego dice, sana todas tus dolencias, y esto de todas tus dolencias es que Él sana mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Todo dolor que yo experimento de alguna manera, ya sea físico, emocional o espiritual, es un dolor que refleja una herida de ese ego que no ha sido sanada. Y la forma como Dios sana esas heridas es liberándonos del dominio del ego. Es neutralizando ese ego y haciéndonos ver cuáles son las raíces de ese dolor para que lo sanemos, para que ya no seamos dependientes de ese ego. Y eso nos sana todas nuestras dolencias. Además es el que rescata del hoyo nuestra vida. Algo que hablábamos el día de ayer es que no debemos olvidar de dónde el Señor nos sacó. Hay muchos cristianos que ya porque tienen algunos años de estar en el Señor ya se sienten perfectos, ya se sienten como decimos aquí en Guatemala, la mamá de Tarzán, ¿no? Ya se sienten los superhéroes del mundo y los perfectos del mundo y se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Ni siquiera nos podemos sentir perfectos porque esa perfección no viene de nosotros, viene del Señor. Nunca debemos olvidar de dónde nos sacó el Señor. Y hoy precisamente estaba reunido con unos hermanos pastores y hablábamos precisamente, yo les comentaba precisamente de eso y el Señor me trajo a memoria, o yo les decía que yo nunca he perdido la memoria de dónde me sacó el Señor. Me sacó del alcoholismo, de las drogas, de un montón de cosas, no les voy a contar. Pero me sacó de muchísimas cosas. A mí me casa como anillo al dedo el pasaje de 1 Corintios capítulo 1, versículos del 26 al 30, donde dice que lo vil del mundo, lo menospreciado, lo débil, etcétera, fue lo que el Señor llamó. Y déjeme decirle algo también. Aunque usted no lo crea o aunque usted no se haya percatado, usted era igual que yo. Lo vil del mundo, pues si no, no nos hubiera llamado el Señor. Si no hubiéramos sido lo vil del mundo, lo menospreciado, lo débil, lo que no servía, no nos hubiera llamado. Nos llamó precisamente por eso.
Así que no debemos olvidar de dónde nos sacó. Y lo otro que dice es de corona de favores y misericordias. ¿Qué son esos favores y misericordias? Son esas cosas aparentemente sencillas, pero que son enormemente valiosas, como el hecho de que respiramos, el hecho de que nuestro corazón palpita correctamente, que vemos correctamente, que no solo el Señor nos da la comida, sino nos dio los dientes para comerla y todo el aparato digestivo para procesarla, y todo el tiempo el Señor nos está permitiendo respirar, porque si el Señor no quisiera, eso no sucedería. Recordemos lo que dice la palabra en Hebreos, que en Hebreos 1:1 y 1:2, que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, es por Él que vivimos, por Él que somos, por Él que tenemos, por Él que podemos, porque en Él vivimos. Así que todo lo que significa el vivir depende única y exclusivamente de Él. Y todo lo que podemos, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos es solamente gracias a Él. Y eso nos debería llevar al agradecimiento en nuestro corazón y a la expresión de ese agradecimiento en acciones de gracias. Vamos a repetirlo. El agradecimiento es la actitud del corazón, es tener un corazón agradecido. La acción de gracias es la expresión de esa actitud. Y es una expresión, ya sea a través de nuestra boca públicamente o a través de nuestros pensamientos, que es privada. Vemos la acción de gracias presente en muchas partes de la palabra de Dios. No es nada más una sugerencia en una parte de la palabra, es una sugerencia, es un mandamiento, porque no es sugerencia, es mandamiento. Y un mandamiento cuyo cumplimiento nos beneficia por esa actitud que nos va a durar todo el día. Es expresada no solo en el culto público, como lo vemos en en el primer libro de Crónicas 23:30, o en el libro de Nehemías 12:46, o nos lo dice el Salmo 100, versículo 4, o de manera particular, como lo vemos en el libro de Daniel, en el capítulo 6, versículo 10. Y la acción de gracias es parte de la fe, como nos lo enseña Lucas 17, versículos del 15 al 19, y Romanos 1:21. Pero también es parte de la oración, como nos lo enseña Filipenses 4:6, y de la alabanza, como nos lo enseña Apocalipsis capítulo 4, versículo 9, y capítulo 7, versículo 12. Solo miremos Romanos 1:21, leámoslo. Romanos 1:21, y vamos a ver la importancia de la acción de gracias en cuanto a la vida de fe y en cuanto a la actitud de vida. En Romanos capítulo 1, versículo número 21. La palabra, mire esto que es impresionante. Dice en el versículo 21, voy a leer desde el 20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, ojo con esto, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Las dos razones por las cuales el corazón del pecador, del impío, se corrompe, es porque no glorifica a Dios y no le da gracias a Dios. Se atribuye a sí mismo todas las cosas buenas. Eso es no glorificar a Dios. Y como no lo glorifica, no le da gracias. ¿Y qué hace? Dice que eso lo que hace es que se envanecen en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Tremendo, ¿no?
Mire la importancia de la acción de gracias en cuanto a la fe y en cuanto a la obediencia y en cuanto a la santidad. Son dos cosas, es algo sumamente importante, no es algo que podemos tomar a la ligera, es algo sobre lo cual tenemos que tener mucho cuidado. Aparte de ello, la acción de gracias es no solo está ligado a nuestra fe, no solo está ligado a nuestra oración, a nuestra obediencia, a nuestra bendición, sino que además de ello es la forma especificada por el Señor en su palabra para entrar en su presencia. ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros, cuando entramos en la presencia del Señor, lo que entramos es con peticiones? Nunca con acciones de gracias. Es más, vimos ayer el ejemplo de los 10 leprosos que recibieron su milagro y solo uno regresó a dar gracias. Y vimos el ejemplo del pueblo de Israel, que Dios hacía milagros todo el tiempo con ellos, y desde los milagros de liberación, protección, provisión, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos, en lugar de tener un corazón agradecido, lo que tenían era un corazón quejoso, que los llevó finalmente a no poder disfrutar de las bendiciones de Dios en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ni glorificaron a Dios, ni se recordaron de darle gracias a Dios. Solo tenían quejas, y en sus quejas el Señor hacía el milagro y ellos simple y sencillamente seguían para adelante y nunca le dieron gracias al Señor. Yo no encuentro ninguna acción de gracias del pueblo de Israel al Señor en ese éxodo por el desierto. ¿Y qué pasó? No entraron a la tierra prometida, teniéndola enfrente. No pudieron entrar en ella. Teniendo las bendiciones del Señor enfrente, no las disfrutaban, porque en lugar de tener un corazón que glorificara a Dios y un corazón que agradeciera al Señor, lo que tenían era un envanecimiento en sus propios pensamientos. Ellos siempre estaban pensando que las cosas no eran como ellos querían, pero no estaban viendo que eran como Dios quería, y lo que Dios hacía era perfecto para cada uno de ellos. Y los 10 leprosos igual, le clamaron al Señor, le pidieron al Señor que los sanara, el Señor los sana, pero ninguno le da gracias más que uno, y ese uno que regresa no solo recibe esa sanidad, sino que recibe además la salvación, porque dando es como recibimos. El Señor no se queda con nada. Así que el agradecimiento trae bendición y abundancia de bendición a nuestras vidas. Le agradecemos por una cosa, como este leproso le agradeció por la sanidad, y terminó con un regalo mucho mayor, la salvación eterna. El Señor así es. El Señor siempre nos da más. Así que el agradecimiento es una llave para entrar en la presencia del Señor, para tener una vida gozosa, para la obediencia, para la intimidad con Él, para la fe, para tener una buena actitud durante todo el día, para ser agradecido incluso con las personas y con las cosas que no son todo lo agradables que nosotros quisiéramos, etc. Pero cuando el Señor dice que entremos por sus puertas con acción de gracias, no nos lo está diciendo para que lo hagamos de una forma legalista, tradicionalista, ritualista, sino para que lo hagamos con un amor genuino hacia Él y con un verdadero corazón agradecido por todo, un reconocimiento por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y mire, yo lo he dicho muchísimas veces, no solo en estas transmisiones, sino aún en la iglesia, que es impresionante cuando uno se para frente a las personas. Es impresionante cómo uno se puede dar cuenta que la gente no está entendiendo ni lo que es la acción de gracias ni la alabanza, porque están cantando el gozo del Señor, mi fortaleza es, por ejemplo, pero tienen cara de tumba. Tienen cara de estar en una funeraria, en lugar de estar verdaderamente cantando alegres al Señor. Quiere decir que lo están haciendo de rutina. Es más, una buena cantidad de creyentes no llegan a los servicios, sino hasta después que calculan que pasó la alabanza, porque para ellos la alabanza no los bendice. Pues la alabanza y la acción de gracias nunca se trata de bendecirme a mí, se trata de bendecir a aquel que me bendice, de agradecer a aquel que me bendice todo el tiempo, de agradarlo a Él.
por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. No es que le estemos pagando lo que Él ha hecho en nuestras vidas, pero es lo menos que podemos hacer hacia Él, de ser agradecidos con todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, lo que está haciendo y lo que hará. La acción de gracias, la alabanza, la oración debe ser algo genuino de nuestro corazón, no algo legalístico, rutinario, religioso, tradicionalista, costumbrista, etc. Implica amar al Señor con toda nuestra mente, pero también con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Luego, la acción de gracias también es parte del tiempo en que nosotros tenemos el privilegio de tener libre acceso a la presencia del Señor, y no solo libre acceso, sino un libre acceso que al Señor le agrada, porque tanto la acción de gracias como la alabanza, como la oración, por ejemplo, y el tiempo de la ofrenda o la ofrenda en sí misma, dice la palabra que son que suben delante del Señor como olor fragante. Mire, el ofrendar y el diezmar es una manifestación de agradecimiento, y solo ahí vemos que hay un montón de gente que es cristiana, y no lo voy a negar, pero que no ha entendido las implicaciones de dar gracias al Señor. La ofrenda y la alabanza y la ofrenda y los diezmos no se trata de darle al Señor dinero. Los diezmos y la ofrenda se trata de darle gracias al Señor por la provisión que hemos recibido y por la provisión que vendrá. Pero algunos protestan y alegan de los diezmos, y no les gustan los diezmos, y no les gustan las ofrendas. ¿Eso qué significa? No tienen un corazón agradecido. El que tiene un corazón agradecido y entiende que el diezmo es nuestro agradecimiento por lo que el Señor ya nos dio, y la ofrenda es el agradecimiento por lo que el Señor nos dará, e igual que la primicia, no va a tener ningún problema con el diezmo, con la ofrenda y con la primicia. Pero resulta que en las estadísticas que se han hecho, alrededor del 75% de los cristianos reciben alimento de la palabra, van a las iglesias, supuestamente alaban, reciben palabra, sirven y todo, pero el 75% no diezma ni ofrenda. Ofrendan un poco más, pero por lo menos el 75% de los asistentes a las iglesias no diezman. Eso nos habla de un corazón que no está agradecido por lo que el Señor les ha dado. Muy bien, la acción de gracias también implica una actitud de honra, respeto, reverencia, aparte de agradecimiento, ¿verdad? Pero es respeto, reverencia, honra a nuestro Dios y Padre, de quien vienen todos los beneficios que recibimos todo el tiempo. La base y el fundamento de la acción de gracias lo vamos a ver el día de mañana. Vamos a continuar con ese tema el día de mañana, porque ya se nos avanzó el tiempo con ustedes. El tiempo avanza demasiado rápido. Así que vamos a terminar acá la enseñanza, no la transmisión. Por favor, no se retire todavía. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Vamos a poner en práctica esta enseñanza, y vamos a orar por todos ustedes y por los suyos. Pero antes le quiero hacer los recordatorios de siempre. Si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, por favor compártala con sus contactos en sus redes sociales, para que también sea de bendición para ellos. Segundo, les recuerdo que tenemos 2 recursos a su disposición para seguir edificando su fe, fortaleciéndola y siendo transformados en la novia que Cristo está preparando para las bodas del Cordero, y son nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net y nuestro canal de YouTube @Gustavo Bianchi, donde usted va a encontrar infinidad de recursos para seguir edificando y fortaleciendo su fe. Y el tercer recordatorio es que el día de mañana tendremos nuestra enseñanza, igual que el día de hoy, a las 8 de la noche, recordándole que todas las noches de domingo a viernes tenemos una enseñanza en la palabra para edificarnos en nuestra santísima fe.
Vamos a orar y vamos a orar también, no solo dándole gracias al Señor y por nosotros, sino vamos a orar por Israel, que el día de hoy fue atacado con misiles desde Siria, aunque el Señor, para variar, los protegió y los guardó. Así que vamos a orar. Amén. Bendito Padre y Dios nuestro, te damos gracias, Señor, infinitas gracias, por cada bendición que hemos recibido de ti, no solo el día de hoy, sino todos los días de nuestra vida, aún, Señor, en el tiempo en el cual no te conocíamos, pero en el que tú ya nos bendecías, porque tú ya nos habías predestinado para ser tus hijos, Señor. Gracias, Padre, por el regalo de la vida y más aún el regalo de la vida eterna. Gracias, Señor, porque no nos ha faltado provisión, salud, cobija, Señor. No nos ha faltado abrigo, Padre, en ningún tiempo. Y si alguna vez nos ha faltado, Señor, es solo para que reconozcamos tu mano poderosa, proveyendo, Señor, lo que hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias, Señor, porque tú has llevado nuestra vida no solo en lo espiritual, sino en lo emocional y en lo físico también, Señor, en aumento. Desde el día que te conocimos, Señor, y la has llevado en aumento como la luz de la aurora, Señor, y estás llevando a cabo el cumplimiento de tus planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros, Señor, para darnos un futuro y una esperanza. Señor, gracias por habernos sacado del hoyo de la desesperación, por haber tomado nuestras vidas de lodo cenagoso, Señor, y trasladado de las tinieblas y de la potestad del diablo, Señor, y de la familia del diablo a la luz, al reino tuyo, Señor, a ser parte de tu familia, Padre. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús, porque tú cambiaste nuestro destino del infierno, Señor, al monte santo tuyo, Padre, y moraremos contigo por la eternidad, Señor, y no por nuestros merecimientos, no por nuestras obras, sino por tu infinita gracia y misericordia que se renuevan cada día en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos has hecho aceptos en el amado, Señor, y nos has amado con amor eterno y nos amarás con amor eterno, porque nada de lo que tú hasta ahora has hecho en nuestras vidas cambiará, Señor, porque tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, ni en ti hay mudanza, ni sombra de variación, Señor. Tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, y podemos estar seguros, Señor, que tu misericordia no solo nos ha alcanzado en el pasado, nos alcanzó hoy, sino que nos alcanzará, Señor, el resto de nuestros días por la eternidad, Padre. Gracias, Señor, porque aún siendo desagradecidos o malagradecidos o quejosos, Señor, tú no has cesado nunca de bendecirnos, Padre. Venimos delante de ti en esta noche, Señor, pidiéndote perdón por las veces que nos hemos envanecido, Señor, en nuestra propia sabiduría, y en lugar de darte gloria a ti por todo lo hermoso y maravilloso que nos has permitido hacer, nos hemos jactado de ello, Señor, robándote tu gloria y no teniendo un corazón agradecido. Pero hoy, Señor, venimos delante de ti pidiéndote perdón por ello, Padre, y dándote las gracias, Señor, y pidiéndote que tú nos limpies de esa maldad, Señor, de ese corazón quejoso que todavía podemos tener en algunas oportunidades, o de ese corazón desagradecido, Señor, y nos transformes en lo profundo de nuestro corazón, Señor, para que nuestro corazón sea lleno de gratitud hacia ti, y una gratitud expresada, Señor, en acciones de gracias continuas, como lo dice tu palabra, que demos gracias a ti en todo y por todo, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia, por tu palabra, Señor, que nos redarguye, nos confronta, pero también nos instruye y nos enseña para levantar nuestras vidas, Señor, a nuevos niveles de espiritualidad, pero también a nuevos niveles de bendición, de gozo y de alegría, Padre. Señor, en esta hora
Venimos bendiciendo al pueblo de Israel, Señor. Tu palabra dice que oremos por Israel y por la paz de Jerusalén, Señor, y que serán bienaventurados y benditos los que así lo hagan, Padre. Señor, en esta hora venimos levantando delante de ti a todo el pueblo de Israel, Señor, y pidiéndote que como hasta ahora tu manto protector, Señor, esté sobre cada uno de ellos, Señor, y ningún ataque del enemigo prospere en contra de ellos, Señor, sino sea manifiesto que tú eres su protección, Señor. No sus armas, no el escudo de hierro, Señor, sino tú eres el verdadero protector de ellos, Padre. Señor, abre sus ojos para que ellos se percaten de que tú eres su protector. De que no confíen, Señor, ni en caballos, ni en carros, ni en armas, sino que confíen, Señor, plenamente en tu protección, Señor, que no confíen en sus habilidades para defenderse, sino en la inmensa y gran sabiduría y poder que tú has depositado en ellos para construir esas defensas. Que sepan, Señor, que tú eres su defensor, y que ellos no dependan que sepan que su guerra, Señor, no es con ejércitos y no es con caballos ni con armas, Señor, sino que es con tu Santo Espíritu, que es tu Santo Espíritu el que está sobre ellos, protegiéndolos y guardándolos. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, confunde a sus enemigos, Señor. Derrótalos, Padre, en el nombre de Jesús. Que veamos esa manifestación gloriosa de la derrota de los enemigos de Israel, Señor, profetizada en el libro de Ezequiel 38 y 39, Señor, como una señal previa al inicio, Señor, de la tribulación y de la gran tribulación, Padre. Señor, bendecimos a Israel y bendecimos a cada uno de sus habitantes. Te damos gracias por sus vidas, Señor, porque de ellos y a través de ellos tú nos hiciste llegar, Señor, tu palabra, pero también a tu Hijo Jesucristo, Señor, a los fundadores de la iglesia, Padre. Te damos gracias, Señor, porque por el rechazo de ellos, tú nos bendijiste con abundancia de gracia a cada uno de nosotros. Cuanto más no nos bendecirá, Señor, por la restauración de ellos. Padre, oramos por la restauración de ellos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. También, Padre, en esta hora venimos levantando delante de ti al trono de tu gracia para encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro a cada uno, Señor, de nosotros y de los nuestros, pidiéndote que tu Espíritu Santo que permanece sobre cada uno de nosotros, Señor, sane al que esté enfermo. Restaure al que está quebrantado, extendiendo sobre él tu manto de gozo y tu óleo de alegría. Señor, que tú libertes, rompas toda cadena, atadura, mentira, argumento y razonamiento falso que nos esté impidiendo conocerte cada día más y amarte cada día más y ver tus bendiciones cada día más, Señor. Y también, Señor, que nos permita la obediencia a la palabra y la vida abundante y maravillosa que tenemos en ti, Padre. Te pedimos, Señor, que tú suplas toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús y a tu plan perfecto y en tu tiempo perfecto. También te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté sobre aquellos de los nuestros que todavía no te conocen, para que se vuelvan a ti, para que tengan convicción de pecado, de justicia y de juicio, Señor, y se vuelvan a ti. También, Señor, que aquellos que están en el camino del Hijo Pródigo, tu Espíritu Santo, Señor, los convenza de pecado, los vuelva en sí y regresen a tu casa. Que los que se han apagado en su amor, Señor, el Espíritu Santo avive el fuego del don que Él mismo puso en nuestros corazones, que es el amor tuyo, Señor, para que sea avivado y ellos sean fortalecidos y reanimados en su vida como cristianos, Padre. Y también, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo esté sobre aquellos, Señor, que se han debilitado en la fe, fortaleciéndolos, Señor, y empoderándolos en esa fe tan maravillosa que tenemos en ti, Padre. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos también que a cada uno de nosotros en esta noche
nos des descanso en nuestros cuerpos, Señor, repongas nuestras fuerzas físicas, pero también, Señor, que tu Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones y en nuestras almas, Señor, y en nuestro espíritu, para que esa palabra que tú has sembrado, Señor, a lo largo de nuestras vidas, en nuestros corazones, cobre vida si aún no la ha cobrado, Señor, y que eso se manifieste, Padre, en días de victoria, en días de bendición, Señor. Te pedimos también que tu Espíritu Santo nos llene de tu gozo, que es nuestra fortaleza, y el día de mañana, Señor, podamos vivir ese día que tú has hecho para que nos gocemos y nos alegremos en ti, en el poder de ese gozo, y todo lo que hagamos fructifique y sea para la gloria tuya y para la bendición de cada uno de nosotros y de los que nos rodean, Padre. Todo ello, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, dándote gracias por las respuestas a nuestras oraciones, porque hemos orado conforme a tu voluntad, y tu palabra dice que si oramos conforme a tu voluntad tendremos todas las peticiones que te hayamos hecho, Señor. Así que recibe nuestro agradecimiento, la gloria, la honra y la alabanza por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos terminado esta transmisión. Que Dios les bendiga con una abundancia de descanso en esta noche y les bendiga también con una abundancia de fruto el día de mañana, que sea un día de fructificación y de cumplimientos en sus vidas. Y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana nuevamente a las 8 de la noche. Y mientras tanto les envío saludos, bendiciones y un abrazo a cada uno, y mi agradecimiento por conectarse con nosotros cada día para estas transmisiones. Bendiciones, un abrazo para todos.